Buenos días y bienvenidos a este último webinar del ciclo de digitalización del sector turístico que organiza el Centro de Cualificación Turística, área de formación del Instituto de Turismo de la región de Murcia, como siempre con la inestimable colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la región de Murcia. Este webinar, que hoy va a estar destinada a conectividad 5G, lo que nos viene, ¿no? Lo que nos viene a continuación y que nos va a permitir digitalizar y muchísimas oportunidades para el sector turístico en múltiples aplicaciones. Vamos a tener con nosotros a un equipazo, ponentes de altísimo nivel, que vienen de Orange a contarnos qué es esto del 5G y las aplicaciones en el sector turístico. Y vamos a tener con nosotros a Eduardo Rodríguez Doforno y a don Andrés Herranz Castellanos. Aquí ya tenemos presentes, pero antes de presentar a los ponentes, voy a cederle la palabra y será Juan David Reverte Orts, el secretario del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, quien haga en este webinar de maestro de ceremonias y presente a nuestros ponentes. Así que recordarles, por favor, que mantengan a lo largo de todo el webinar los micrófonos apagados, que en cualquier momento pueden realizar cualquier tipo de consulta a través del chat a los ponentes. En un momento determinado también les permitiremos abrir micrófonos si quieren realizar las preguntas directamente. Animarlos a que participen en el webinar. Tenemos a dos ponentes de altísimo nivel en los que le podemos sacar muchísimo jugo hoy y nos pueden contestar a muchísimas dudas. Y sin más dilación, Juanda, tienes la palabra. Muy buenos días, Belén, muchas gracias. Mira, yo seré muy breve, como siempre, porque no me toca a mí en esta ocasión participar, sino que le toca, como bien has dicho, Belén, a los super expertos de Orange contarnos un poco esta experiencia que va a revolucionar el sector. No tengo nada de duda. Y nada, una vez más, Belén, agradeceros a vosotros, al Instituto de Turismo, al Centro de Cualificación Turística, a vuestro director, nuestro amigo Juan Fran, que una vez más hayáis dejado entrar en vuestro organigrama formativo en este ciclo de webinar. Esta es la guinda de los 9 que hemos tenido el placer de hacer con vosotros. Esta es la guinda, una guinda que yo creo que es magnífica para poder terminar este pastel tan bonito que hemos tenido en estos nueve webinars del ciclo de tecnologías disruptivas para el sector turístico. Y yo creo que es una guinda excepcional a este pastel porque esta tecnología que van a presentar nuestros amigos de Orange, que ahora pasaré a presentarlos, yo creo que sin duda va a revolucionar el sector, va a digitalizar a muchas de las empresas o deberían de hacerlo a todas las empresas que tengan o que se dediquen a lanzar aplicativos para el sector y como ellos nos van a contar a continuación, sin duda deberían de agitar los cimientos de todas estas empresas que se dedican a esto para poder entrar de lleno en lo que viene, que no es poco. Y nada, de nuevo agradeceroslo y presentar a los dos ponentes de magnífico nivel. Yo he tenido ocasión de estar con ellos y con la empresa en numerosas ocasiones y la verdad es que es un placer tener a estos dos profesionales aquí hoy. En primer lugar, entrará Eduardo Rodríguez Doforno. Eduardo es responsable de turismo en el área de servicios digitales en la empresa Orange y lleva en el sector de las telecomunicaciones más de 30 años y ha trabajado en multinacionales como Motorola, Airtel, Vodafone y en este caso Orange. Y ha desempeñado funciones tanto en la parte técnica como en la parte comercial. Eduardo empezará haciendo una pequeña introducción y introduciéndonos en el Big Data que luego dará lugar a ese link con la conectividad en esta tecnología 5G que nos presentará Andrés. Andrés Herranz Castellanos es responsable de Administración Pública en territorial del Levante, en la empresa Orange. Lleva también más de 20 años de experiencia en ventas en el sector público y ha trabajado en empresas como Nunsi, Submitronics, TRC Informática o Sistel, siendo director regional, en alguna de ellas. Y nada más. De nuevo agradecerlo. Espero que este, ya no solo ahora online, sino offline, pueda tener bastante repercusión. Estoy seguro que sí. Todos aprendamos de estos dos profesionales y muchas gracias, Belén, como siempre.
Gracias a ti, Juanda. Y sin más dilación, yo creo que, Eduardo, tienes la palabra. Bueno, Muchísimas gracias. buenos días a todos y agradeceros la ocasión que nos dais de contar cómo vemos desde Orange el sector turístico y el momento en el que estamos, que es un momento de cambio y en el que hay una serie de elementos que van a hacer que la aproximación y la experiencia que vamos a dar a los turistas sea diferente a lo que estábamos haciendo hasta ahora. Nosotros hemos, como bien habéis dicho, tanto Juan como Belén, hemos estructurado la presentación en 3 partes. Una pequeña introducción de nuestra visión del sector actualmente, y luego hablaremos de 2 elementos que yo creo que van a ser disruptivos en esa aproximación al turista y en el diferenciar a España y a Murcia de nuestros competidores y ofrecer un producto diferencial al cliente, que es la parte de Big Data y la parte de 5G. Y como punto de inicio, nosotros lo que vemos es que el 2021 o esta etapa, si queremos llamarla COVID, ha supuesto que aparezcan nuevas variables a la hora de considerar a dónde quiere uno viajar, cuáles son los elementos que tiene en cuenta al tomar esas decisiones. Algunas de estas variables ya las teníamos en el 2019, pero con todo el fenómeno COVID o se han acentuado su importancia o han aparecido como nuevas. No sabemos si estas variables vienen para quedarse definitivamente o con el tiempo se irán diluyendo, pero la realidad es que hoy son elementos que tenemos que tener en cuenta y que es lo que el cliente, nuestro turista, nos está demandando. Y yo creo que lo que ha sucedido en estos años, en estos 2 últimos años, es la necesidad acelerada de adaptarnos a ese entorno cambiante. Y yo creo que ese entorno, como veremos a continuación, el Big Data y el 5G van a facilitar esa aproximación al turista. ¿Y cuáles son esas variables? Desde nuestro punto de vista, o al menos algunas de estas variables son una mayor importancia del tema de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, una mayor preocupación por todo lo que se relaciona con higiene, es decir, la percepción del turista del destino, el elemento de higiene pasa a ser un elemento clave tanto desde el punto de vista alojativo como desde el punto de vista de actividad turística que contrato, como desde el punto de vista del entorno en el que me muevo. También el tema de la sanidad, la calidad de esos servicios sanitarios, la cercanía, el cómo de fácil para mí, siendo un alemán, es interaccionar con ese sistema sanitario, es otro elemento que coge mucho peso. Y luego, estas 2 variables, la personalización y el tema de residentes y su integración, son elementos que ya estaban antes del 2019, pero que ahora se agudiza su importancia. Y es, la gente cuando viaja quiere que esa experiencia sea única y que él sea el centro de esa experiencia y sea una experiencia personalizada. Y por otro lado, existe la problemática en cómo el turismo se integra con el residente. Y tenemos casos como puede ser Venecia o como puede ser Barcelona, donde existe una actitud casi hostil hacia el turista en ciertas zonas. Entonces, el mantener un equilibrio entre los 2 mundos pasa a ser un elemento importantísimo. Y la otra cuestión es que muchas veces el propio turista es el que quiere integrarse de una forma amistosa en ese mundo que viaja. Quiere ver la realidad de ese país o de esa región y está buscando experiencias que van más allá de la playa o más allá de un senderismo, o dependiendo de lo que busque cada uno, y lo que quiere es vivirlo de una forma más intensa. Al final, como veremos luego, cuando veamos el tema de Big Data,
España tiene la suerte de tener un volumen de turistas muy alto y el ser capaz de ofrecer soluciones concretas a cada uno de ellos puede ser el elemento diferencial. Y yo creo que estamos en una situación competitiva privilegiada. Si nos comparamos con otros países del Mediterráneo, hablar de temas de concienciación de sostenibilidad, temas de sanidad, temas de higiene, yo creo que nos ponen en una situación ventajosa. Y todas estas variables, al final, lo que están haciendo es que el comportamiento de esos turistas esté cambiando. Y esté cambiando en el sentido de que el turista viaja a destinos más cercanos, la duración de esos viajes disminuye. Relacionado con la higiene que veíamos antes, intenta utilizar menos el transporte público o busca destinos menos masificados, y esto lo hemos vivido durante este año y el año pasado, en los cuales hemos visto que los destinos del norte de España o los destinos de interior han cogido un peso, han llevado la situación de COVID de una forma mejor que muchos destinos de playa. Por otro lado, y esto también lo estábamos viendo antes del 2019, la diferenciación de trabajo-ocio se diluye. Ya hablábamos en 2019 de lo que eran los nómadas digitales, pero el proceso es más complejo en el sentido de que mucha gente viaja y en ese viaje, puede ser a una segunda residencia, puede ser a un sitio nuevo, quiere o tiene la necesidad de mantenerse conectado al trabajo de una forma más o menos intensa. Pero es que hay otra gente que ve en la conectividad o en los elementos tecnológicos una forma de aumentar ese tiempo de estancia en destinos diferentes de la residencia habitual y hacer que esas actividades que haces fuera, esas actividades vacacionales, se incrementen, pero a costa de una mayor conexión al trabajo y la necesidad, y esto ya nos lo comentará Andrés en mayor profundidad, de tener una mayor conectividad fibra o conectividad mediante 5G. También vemos que, que las toma de decisiones está cambiando, es decir, la gente toma la decisión de viajar con menos antelación, lo cual hace que los gestores del destino se encuentren con que las previsiones de ocupación no siguen patrones del 2019, y esto pues es un problema para ellos, un problema o una oportunidad. Al final estamos en un mundo cambiante, tenemos nuevos elementos y tenemos que aprender a coexistir con esos elementos. ¿Y qué es lo que, o cómo consideramos que esta nueva situación tiene que abordarse? Para nosotros, el destino o cualquier empresa que se dedique al sector turístico tiene que intentar ofrecer un producto diferencial, un producto personalizado a cada uno de esos clientes o cada uno de esos grupos de clientes, con el objetivo de que el nivel de satisfacción con esa experiencia turística sea máximo, sea excelente. Y para ello tenemos que construirlo bajo tres patas. Por un lado, la sostenibilidad, por otro lado, la gobernanza y lo que nos comentaba Belén, la digitalización tan hablada. La sostenibilidad porque muchos de las personas que nos visitan y cada vez más tienen una preocupación de que su actividad turística impacte de forma positiva en el entorno. Tienen una preocupación por cómo se generan residuos, qué consumo de agua realiza, el impacto de huella de carbono, si en ese sitio en el que voy la densidad de población es grande, quieren saber si estoy usando productos locales a la hora de consumir. Entonces, el turista se convierte más exigente y tiene una mayor conciencia
de que está interaccionando con ese mundo al que va, de ese sitio que visita, y quiere que sea una interacción, por decirlo de alguna forma, sostenible. Y esa preocupación, esa tendencia que tiene el turista, se tiene que gestionar desde prismas muy diversos, en el sentido de que el turismo es un sector muy complejo en el que interviene mucha gente, y una decisión de visitar una zona de Murcia, aunque vayas al hotel más exclusivo y tengas unos servicios que se adaptan 100% a tus exigencias, si te encuentras con que los servicios sanitarios en esa zona no son óptimos, si te encuentras que para acceder a ese hotel tienes unos problemas de accesos importantes, pues al final esa experiencia no va a ser lo que se está buscando, y una experiencia de excelencia, una experiencia diferencial y una experiencia personalizada. Con lo cual, el que intervengan de una forma coordinada los diferentes actores que participan en todo el sector turístico es para nosotros un elemento clave. Y luego, todo ello tiene que acompañarse de un proceso de digitalización, un proceso de utilizar las nuevas tecnologías para cumplir con esos objetivos que nos hemos definido de diferenciación, personalización y excelencia. Y esa digitalización no solo tiene que llegar a las grandes empresas, porque la realidad del tejido empresarial español es que somos pymes. Y hay una serie de tecnologías, y nosotros nos vamos a centrar únicamente en dos de ellas, que es el 5G y el Big Data, que van a facilitar esa aproximación al cliente final para dar ese servicio diferencial. ¿Y cómo lo hacemos desde Orange? Si nosotros empezamos con el tema de Big Data, y ustedes me hubieran preguntado hace 2 años qué es lo que hacíamos, les diría, somos un operador de telefonía, tenemos datos de lo que hacen nuestros clientes a partir de la información de eventos y llamadas, y lo que hemos hecho es utilizar esos datos para generar indicadores anonimizados y que cumplen con GDPR, que permiten conocer comportamientos para diferentes sectores. Y uno de esos sectores es el turismo. Y podíamos dar datos de cuál es el origen de la gente que va a un destino concreto, a una zona concreta, cuánto tiempo permanece en la zona, o sea, datos que nos estaba demandando el cliente final. Pero la realidad es que todas esas preguntas que nosotros estábamos respondiendo van dentro de un entorno más amplio. Y el entorno que nos planteaban normalmente los clientes es, dentro del ciclo del viaje, yo tengo que conocer o responder a preguntas que van desde la fase de inspiración a la fase de decisión, planificación, la fase de viaje o la fase de recuerdo. Preguntas que nosotros respondemos en ciertos casos y en otros no. Y entonces lo que hemos hecho al final es buscar una red de partners con las que poder responder a esas preguntas que nos plantea el cliente. Una red de partners que, aparte de darnos datos, nos dé su experiencia y su conocimiento del sector. Gente que es experta en análisis de redes sociales, sentimientos, gente que es experta en gestión y conocimiento de alojamiento, gente que nos puede proporcionar datos de gastos, o gente que nos puede dar datos de conectividad aérea. Y nosotros dentro de Orange también hemos evolucionado, y ya no solo estamos dando datos de los móviles a partir de las llamadas, datos de movilidad geográfica. Estamos dando también datos de comportamiento, datos de gustos que sacamos a través de la navegación en Internet, tanto de los móviles como de los fijos. Y esto ya lo comentaré un poquito con más detalle a continuación. Y también podemos dar datos de audiencia de televisión para conocer gustos. Y con todo ello, ¿qué es lo que queremos? ¿O cuál es la aproximación de Orange a los problemas que tiene el cliente? Lo primero es que los problemas no son únicos. No es lo mismo las necesidades que puede tener un destino de sol y playa que las necesidades que puede tener
un destino o una empresa que está focalizada hacia enoturismo. No es lo mismo las necesidades de una ciudad turística como puede ser Barcelona o Sevilla, donde la saturación de ciertas zonas y el tema del transporte público son elementos diferenciales a las necesidades que puede tener o los problemas que quiere resolver una ciudad como Santiago de Compostela. Entonces, para nosotros la clave es, tenemos unos datos propios, que son los que os comentaba anteriormente, tenemos dentro de Oran gente experta en datos que nos puede permitir ofrecer una arquitectura coherente, el ofrecer cómo usar esos datos y cómo generar cuadros de mando para responder a preguntas concretas, pero sobre todo lo que tenemos es una red de partners con las que podemos abordar de forma conjunta los problemas que nos plantean los clientes. Entonces, para nosotros la clave es el Big Data de por sí, o el dato, no es solución de nada. El Big Data es una herramienta que tenemos que utilizar para solucionar problemas concretos, problemas de negocio. Si al final lo que quiere un pequeño empresario que monta un negocio de senderismo es saber quién es su público objetivo, cómo evoluciona a lo largo del tiempo ese público objetivo y poder ofrecer propuestas a medida. Y el Big Data puede ayudar a diferenciar esa propuesta de otros destinos y poder conocer qué es lo que está haciendo la competencia. Pero esto es una propuesta colaborativa, una propuesta consultiva. Y yo creo que para nosotros la clave, y es lo que nos diferencia de lo que hacíamos hace 2 años, es que es el cliente en el que nos tiene que decir cuál es su preocupación y nosotros tendremos que decidir cómo abordarlo colaborando con terceros. Para nosotros esta es la clave. Vale. Y luego ya un poco para finalizar esta parte, indicar que desde hace 1 año estamos utilizando los datos de navegación, tanto de móviles como de los routers de fijo, para saber qué web visitan los clientes, insisto, y es la segunda vez que lo digo, de forma anonimizada. Aquí se cumple con GDPR de forma estricta. Entonces, en este sentido, somos una empresa europea y esto se cumple a rajatabla. Pues bueno, podemos dar información de qué web visita, de qué PP se conecta, a qué juega, qué programas de televisión ve, a qué horas lo hace, con qué frecuencia, y esto lo que nos va a permitir es caracterizar a esa población. Y volviendo al ejemplo que os comentaba antes de una empresa de enoturismo o un destino que quiere potenciar el enoturismo, podemos saber a nivel origen y decir qué gente se está conectando a web de vinos o qué gente ha hecho viajes previamente a destinos enológicos, y en función de eso dirigir la propuesta de forma específica a ese público potencial que consideramos que puede estar interesado en visitar Murcia o la zona de Jumilla, y que puede facilitar que yo, como responsable de ese pequeño negocio que estoy montando, pues pueda hacer una oferta mucho más concreta, dirigida a personas, a un público objetivo mucho más preciso. Y la otra actividad en la que estamos trabajando es en aumentar la precisión de nuestros datos. Esto va a tener una importancia clave para conocer comportamientos ya en zonas más concretas, en zonas pequeñas. Y como ejemplo de algo que hemos hecho, tenemos aquí un diagrama de lo que es la zona de Madrid, de Preciados Gran Vía, en la que vemos volúmenes de gente, y como veis casi hasta podemos distinguir dónde están los pasos de peatones. Entonces esto nos va a permitir ofrecer unas propuestas mucho más concretas y conocer a nuestro público objetivo de una forma más precisa. Y yo, sin más dilación, paso el testigo a Andrés, que nos va a hablar del 5G. Lo único es, si tenéis cuestiones al final,
pues sentidos libres de hacerlo. Andrés, cuando quieras. Gracias, Eduardo. Si te parece, comparto yo así. Vale, así, dejo de exacto. compartir y meto el Y silencio. empiezo yo a compartir. Ok, gracias a todos. Gracias, Eduardo. Confirmadme que ya estáis viendo la pantalla. Perfecto. Correcto. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias a Belén y a Juan de por la invitación a participar en esto. Para nosotros es un verdadero placer y nos sentimos abrumados. Espero realmente cumplir las expectativas que habéis comentado y espero que os guste lo que os estamos contando. Antes de entrar en la parte de 5G, apuntar y afianzar sobre todo lo que comenta Eduardo, es decir, nuestra evolución dentro de Orange, nosotros ya hemos pasado de ser un simple suministrador de datos, que es lo que éramos hace unos 10 años, 8 años cuando empezamos con este negocio, con este tema en Francia y que ya los extrapolamos hace 4 o 5 años aquí a España. Ya no solamente suministramos datos, sino que ya pertenecemos a ese elenco de empresas o de organizaciones que nos dedicamos a trabajar sobre el fondo de las necesidades que podemos dar junto con el Big Data al sector del turismo, ¿vale? De hecho, desde hace relativamente poco, yo esto ya lo comentaba con Belén en alguna ocasión, lo que los destinos estáis buscando es que os ayudemos a encontrar lo que se denominó el prototurista, ¿no? Es decir, yo quiero saber qué tipo de turismo viene a mi zona y quiero saber qué tipo de turismo quiero realmente tener en mi zona. Y digamos que con todos estos elementos a nivel de Big Data podéis seleccionar y podéis ver qué tipo de turistas queréis que os lleguen al destino. Incluso también podéis ver qué otros turistas están llegando a otros destinos, cómo se comportan y saber qué tenéis que hacer en vuestros destinos para que ese turista vaya al vuestro, ¿vale? Y en este sentido, pues hemos dado un paso más junto con la tecnología 5G. Es decir, sabéis que estamos todas las operadoras hablando del 5G, pues parece que va a ser el magma que va a venir, nos va a traer mucha riqueza y demás con esto, pero bueno, lo que sí que es cierto es que una riqueza tecnológica, de hecho, ya la estamos empezando a notar. Yo os voy a dar una pequeña pincelada muy rápida técnica para que entendamos muy bien por qué el 5G es tan importante y por qué el 5G nos va a aportar grandes cosas en nuestros negocios, no solamente en el sector turismo, sino en cualquier otro sector que podáis imaginar. Principalmente es porque a través de la tecnología 5G es 10 veces más veloz que el 4G y tenemos velocidades pico de hasta 10 gigas. En muchos casos y en las pruebas que estamos haciendo, dependiendo del ancho de banda que tengamos con la fibra, con fibra óptica, 5G es más rápido que la fibra óptica, lo cual eso nos va a permitir poder tener proyectos de inmediatez. Que sepáis que, por ejemplo, aquí pues estamos haciendo ya estamos retransmitiendo en directo tanto televisión como radio. El otro día hicimos el programa de Alsina de Onda Cero en una de nuestras tiendas y la hicimos completamente en directo y retransmitiendo todo el programa de Alsina de Onda Cero en directo, en riguroso y directo desde 5G. Sin ningún tipo de delay, no había no se notaba prácticamente desde el tiempo de retransmisión, ¿vale? Luego, otro factor muy importante es la latencia. Como es un término bastante técnico, lo comento rápido. La latencia es la capacidad que tenemos desde que tú en un teléfono o en tu tablet o en tu ordenador mandas una orden y esa orden es devuelta, ¿vale? Esa comunicación tiene que ser inmediata. Estamos probando, por ejemplo, en coches autónomos,
estamos probando en drones, estamos probando la tecnología en determinados ámbitos en los que necesitas que la respuesta sea inmediata, porque si hay mucho retorno en la respuesta en las que tú estás dando, es imposible manejar un dispositivo de forma remota o que alguien esté trabajando sobre esto. Entonces, la latencia para nosotros es algo fundamental. Y luego, el otro eje importantísimo del 5G es la capacidad que tenemos en las antenas que estamos desplegando de 5G de conectar dispositivos. Para que os hagáis una idea, y es bastante fácil de entender, una antena 4G, lo único que tiene es un espectro, donde cuando pasa por delante de ese espectro un terminal, sea cual sea, un dispositivo, sea el que sea, pues lo que se hace es que se le asigna a esa antena y esa antena lo que hace es que le está dando los datos y la información que está demandando ese terminal. Pero a medida que se van conectando dispositivos, ese ancho, ese espectro, se va reduciendo de forma proporcional. De tal manera que cuando y lo habéis visto en algunos casos, cuando estamos antiguamente cuando estábamos en algún concierto, en algún partido de fútbol, en algún sitio donde había muchísimas personas con muchísimos terminales, al final notabas que la red iba más lenta, porque claro, al final todos se conectaban a un mismo sitio y nos veíamos obligadas las operadoras en muchos casos de reforzar la comunicación con antenas móviles y demás para que ese reparto de gente que había estuviera mucho más proporcional, ¿no? Con 5G lo que ganamos es que por cada dispositivo le asignamos una celda invariable y en esas celdas podemos conectar millones y millones de dispositivos a la vez. De manera que no tenemos un problema de ancho de banda, sino que es infinito, casi infinito la capacidad que tenemos de asignar y de recoger datos de dispositivos. Esto nos va a permitir que en ciudades donde haya un volumen muy alto de dispositivos conectados a la vez, les podamos estar dando servicio, no solamente que puedan estar conectados, que ya es importante, sino que cada dispositivo que esté conectado a nuestras antenas va a tener esa capacidad de latencia, va a tener esa capacidad de estar yendo y viniendo esos datos en milisegundos. Y además lo vamos a poder hacer con velocidades de hasta 10 gigas y con volúmenes de hasta 10 gigas, ¿no? O sea, digamos que esta revolución nos va a permitir que nuestra imaginación de lo que podemos hacer no tenga límites, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta que ahora mismo estamos en una fase de 5G, lo que nosotros llamamos como non-standalone, es decir, todavía no en todas las antenas están estos tres ejes 100% en funcionamiento, ¿vale? Hay que tener en cuenta que ha habido hace relativamente poco la subasta por parte del Ministerio de las frecuencias y para llegar a poder optar, pues hemos tenido que hacer la subasta, ahora tenemos que empezar a trabajar sobre ese espectro, que es realmente el que nos va a dar la privacidad, la seguridad y la que nos va a permitir ya empezar a desarrollar esto. Nosotros creemos que para finales del año que viene ya tendremos toda la red de 5G de Orange en modo standalone, es decir, en modo ya 100% operativa. Cada vez vamos más rápidos a la hora de implementar esto, porque también es cierto que cada vez más, desde todos los diferentes mercados, y el turismo es uno de ellos, se nos demanda cada vez más aplicaciones para este tipo de cosas, ¿vale? Os voy a contar un poco, nosotros como Orange fuimos adjudicatarios hace 1 año y medio, aproximadamente 2 años, de unas pruebas piloto que lanzó el Ministerio a través de Red.es. Presentamos 17 pilotos en Valencia y 17 pilotos en Galicia y fuimos los adjudicatarios de ellos. Os voy a contar uno específicamente que tiene que ver con turismo, ¿vale? Porque además es uno de los más bonitos, uno de los más de los que más visuales y más interés están despertando. Ahí os pasaremos la presentación. He visto que alguien pedía que pasáramos la presentación. Por supuesto que os pasaremos la presentación y ahí tenéis un poco también
la web donde hemos creado para que se puedan ver el desarrollo de los pilotos y demás, ¿vale? Concretamente, este caso de uso para Turismo 4.0, lo que nos planteamos, y enlazando un poco también lo que estaba comentando Eduardo al principio de la presentación, lo que nos preguntamos fue qué nos gustaría hacer a nosotros mismos, o cuando vas de viaje a un sitio, vas a visitar una ciudad concreto. Y esto así, este caso de uso es independiente de si es un destino de sol y playa, es un destino interno, porque al final cuando nos vamos de vacaciones lo que entendemos es que vas a hacer lo que turismo de sol y playa, o turismo de interior, o turismo de lo que sea, pero también haces turismo allí internamente. Es decir, el turista normalmente se interesa por lo que tiene en su entorno, por lo que le rodea. Y una de las cosas que detectamos es que tienes que ir a la parte de turismo, a los guías de turismo de la zona y demás, y necesitas un poco, cuando te interesas por ver un monumento o por ver un sitio específicamente, pues necesitas también, el turista le gusta saber qué está viendo y cuál es su historia y qué hay detrás de lo que está revisando, ¿vale? Entonces, esto lo implementamos con servicios de realidad aumentada, como veis ahí, con gafas, o incluso a través de los smartphones. No hace falta tener gafas de realidad aumentada, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que os podáis, desde cualquier punto de vista, tanto administraciones públicas como empresas hoteleras, como agencias de turismo o empresas que tengan dentro del sector, que seáis capaces de ofrecer un plus a vuestro cliente, a la persona que viene al destino, ¿vale? Evidentemente, utilizando las herramientas innovadoras que os estábamos comentando, ¿vale? Esto lo que hace es, primero, mejora la experiencia de los turistas, es decir, que todo un turista le puedas no solamente mostrar un monumento, sino que el turista pueda interactuar con él, que conozca toda su historia, no solamente la historia conocida, sino la historia que ha salido en la propia prensa o las noticias importantes que ha habido sobre la propia prensa. Pues esto lo que hace es que, primero, atraes turistas porque estás ofreciéndole algo innovador, algo que no está acostumbrado a recibir, pero además una cosa muy importante que comentaba Eduardo al principio de la presentación, y es la experiencia del usuario en destino. Esto lo que hace es que retroalimenta. Es decir, si tú te vas satisfecho de un destino, lo normal es que hables bien de ese destino y lo normal es que vuelvas o tu experiencia la difundas, ¿vale? Y tengas un retorno para esto, ¿vale? Bueno, nosotros lo que hicimos es, bueno, ¿cómo logramos esto? Bueno, pues decimos, vamos a ofrecer información complementaria, vamos a utilizar la realidad aumentada, y no solamente vamos a informar de lo que es en ese momento, como os decía, sino además vamos a ver cuál es su historia, qué es lo que ha trabajado, ¿vale? ¿Qué es lo que le ha pasado a lo largo de su historia que sea relevante, ¿vale? Para este proyecto en concreto, nosotros contamos con la colaboración de dos empresas. Una empresa es Visio, que es la que nos, digamos, desarrolla toda la plataforma de la visualización en los smartphones y en las gafas. Y también utilizamos y colaboramos con un periódico de aquí de Valencia, que es el Levante Mercantil Valenciano, pero que todo esto lo podemos extrapolar a cada uno de los destinos, es decir, La Opinión de Murcia o cualquier otro periódico de la zona. Y lo que hacemos es que cuando una persona está viendo un monumento específicamente, puede estar consultando todo lo que es, insisto, desde el punto de vista de lo que es el edificio o lo que es el monumento, lo que es el teatro, lo que estamos viendo y toda su historia y todas sus noticias importantes o relevantes que ha habido sobre ello. Imaginaos, por ejemplo, las típicas gincanas que se hacían antiguamente. Bueno, yo no sé si siguen haciendo a nivel de agencias de turismo y demás, pero que tú puedas ofrecerle al turista no solamente que vaya a visitar o que venga contigo a ver o que vaya a hacer determinadas cosas, sino que además le puedas estar diciendo desde la propia aplicación, desde la propia cosa que está viendo el turista, pues que esté haciendo alguna cosa o que luego responda a determinadas preguntas o que luego vea y que hay determinadas cosas que se le puedan ofrecer.
esto solamente es un punto de partida, es nuestra visión o, digamos, el piloto que hemos hecho para ver que esto funciona, ¿vale? Eh, a partir de aquí, vuestra imaginación o vuestra experiencia o vuestro propio conocimiento es el que mejor nos va a decir, pues yo aquí pondría esto, yo aquí haría esto. Lo interesante de todo esto es que la información que tenemos es a tiempo real, gracias a la parte de 5G, con lo cual es todo muy interactivo. Es decir, imaginaos que habéis determinado que vais a hacer una visita a algún sitio concreto y resulta que en ese momento ha pasado algo o hay una saturación o lo que sea y lo puedes cambiar rápidamente y puedes cambiar el itinerario y puedes cambiar o puedes meter o poner información de forma muy, muy rápida y muy dinámica. Os voy a contar varios ejemplos para que los veáis un poco, que sea más o menos visible. Fijaos que, por ejemplo, con gafas de realidad aumentada, lo que estás viendo es que tú te posicionas delante de la Casa Batlló, por ejemplo, en Barcelona, o de una tienda en Mango, y directamente desde tus gafas estás viendo en realidad aumentada todo lo que te están ofreciendo, o estás haciendo una visión interna directamente de la Casa Batlló y puedes hacerte directamente allí una idea de por dónde quieres ir, qué es lo que quieres visitar o cuáles son lo que más te interesa, ¿vale? Incluso si a priori te puede o no interesar entrar o es atractivo para el turista. Lo puedes ver con gafas de realidad aumentada o lo puedes ver directamente a través de tu smartphone. En tu smartphone, cuando tú posicionas tu smartphone delante del monumento, el monumento ya, o el monumento o lo que estéis viendo, esto ya está detectando y ya te está ofreciendo qué te ofrece, qué puedes ver de eso que estás viendo en estos momentos, ¿vale? Y luego puedes, pues si esto lo tenéis distribuido, como hemos hecho, por ejemplo, en Valencia, pues lo que estás haciendo es que tú puedes elegir una modalidad de visita guiada o visita libre y puedes ir sabiendo qué puntos de geolocalización tienes para poder obtener toda esta información. Esto lo que queremos conseguir es un efecto dinamizador aplicable pues a edificios, monumentos, parques naturales, patrimonio, hoteles. Imaginaos, por ejemplo, esto en parques naturales donde la conectividad, es una zona donde la conectividad es complicada y con el 5G vamos a llegar a todas las zonas, incluidas las zonas donde más despobladas, por decirlo de alguna manera. Pues que una persona vaya haciendo senderismo por un parque natural y que simplemente con levantar su smartphone le estén indicando dentro del parque natural lo que está viendo, el tipo de fauna, el tipo de flora que tiene. Es decir, este tipo de cosas se puede hacer una aplicación completa, ¿vale? No tengo slides, pero sí quería comentaros con otro proyecto que estamos haciendo también, que son los asistentes, virtuales, ¿vale? Pero que nosotros estamos dándole un paso más allá, no es solamente un mero chatbot dentro de un smartphone, sino que es también un asistente real, es decir, son asistentes que utilizan el lenguaje real para hablar contigo y que es muy proactivo a la hora de comunicarse con la persona que está trabajando contra ese asistente. Hemos hecho una prueba en Sevilla y tenemos un vídeo, lo que pasa que no lo tengo aquí ahora mismo, en el que se puede ver perfectamente cómo un turista sale de un sitio, llama al asistente, le dice, estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Y el asistente habla con él y no es una persona, es un asistente, ¿vale? Y le dice, pues puedes ir a tal sitio, puedes ir a tal, ¿qué te parece si vas a no sé cuántos? Pues me interesa ir a tal sitio y entonces le reserva directamente las entradas. Cuando llega allí tiene las entradas ya reservadas. Y este asistente, como es un asistente que tiene por detrás un servicio de inteligencia artificial muy fuerte, pues se va retroalimentando con la persona que está hablando, con lo cual ya sabe cuando sale de otro sitio si vuelve a llamarle qué tipo de gustos tiene, dónde le gustaría ir o dónde le gustaría comer, si sabe cómo se está moviendo. Son asistentes muy, muy interactivos, ¿vale? Y para finalizar os voy a poner el vídeo, no sé si se oirá, esperemos que sí, el vídeo de este de turismo
porque creo que es muy interesante, es más visual que lo podáis ver. Dejadme a ver si soy capaz de ponerlo. Un segundito. Andrés, no lo estamos oyendo. ¿No se oye? No se oye. Si no te importa, disculpa. Si no te importa, podrías volver a compartirlo. Zoom suele tener una opción que se marca para compartir los vídeos y que se puedan visualizar. Ah, pues es que como Zoom nosotros lo utilizamos poco Ya, o normal. nada, disculparme, no sé cómo lo podría hacer. Bueno, si no, no hay problema, os lo puedo pasar, os podemos pasar el No, enlace para que lo puedes volver a hacer. Si compartimos Dime. de nuevo el vídeo, te va a dar una opción con un check para poderlo visualizar correctamente. A ver, dime, ¿lo lanzo otra vez? Ajá. Y porque estamos compartiendo pantalla. Deja de compartir Vale, un y... momento. Espera un segundo. Disculpar esta ignorancia de Zoom. Dime cómo lo tengo que hacer entonces. Vale, entonces, Dejo de compartir. ¿dejas de compartir, por favor? Detener. Vale, y ahora Correcto. ya no estoy Y a la hora de compartiendo. compartir, vuelves a compartir la pestaña donde estaba el vídeo y Sí. tendrás una opción, un check en la parte inferior, opción para compartir vídeos y... Audio de sistema, Ahí, correcto. Ahora, perfecto. vale, Mejorar la experiencia de los turistas es un factor clave para un sector tan importante para nuestra economía como es el sector del turismo. Para ello, el Ayuntamiento de Valencia ha confiado en la red 5G de Orange, que junto con otras tecnologías como la realidad aumentada, va a permitir a ciudadanos y turistas a través de sus smartphones conocer las historias de aquellos sitios que visitan. Todo ello con la garantía de la robustez de la red 5G de Orange, que va a permitir conectar millones de dispositivos a la vez. La solución que hemos desarrollado en Vision permite a los turistas visualizar a través de sus smartphones la información disponible en la nube sobre el lugar que está visitando, todo a tiempo real y gracias a la tecnología 5G de Orange. En el caso de las visitas guiadas, mejora la experiencia de usuario, puesto que el guía turístico tiene unas gafas de realidad aumentada y puede visualizar los distintos puntos de interés e interactuar con la información y compartirla con los turistas a través de sus smartphones. Además, disponemos de una versión de navegación libre para favorecer que los turistas puedan realizar su recorrido sin necesidad de un guía turístico. Con la red 5G de Orange se multiplica la calidad de los contenidos, gracias a su ancho de banda. Y esto afecta especialmente al material audiovisual de nuestros clientes, que podrán disfrutar de contenidos 4K sin interrupciones y de forma inmediata. Y esto lo conseguimos gracias a que hemos bajado la latencia a 1 milisegundo. Además, hemos acercado los contenidos al usuario final, construyendo servidores distribuidos por toda España, de manera que hacemos un uso más eficiente de la red de transmisión, lo utilizamos menos tiempo y en menos espacio, con el fin de conseguir una experiencia aumentada de máximo nivel en nuestros clientes finales. Nuestra participación con este proyecto responde al compromiso de la Fundación con el proceso de digitalización que está experimentando el sector turístico. Un proyecto como este muestra las potencialidades que tiene el uso combinado de realidad aumentada y tecnología 5G para lograr una experiencia turística más enriquecida y avanzada. Este tipo de tecnologías nos van a permitir ofrecer una mejor interpretación del patrimonio histórico, explicar mejor nuestras fiestas y tradiciones, visibilizar detalles que pueden pasar desapercibidos o hablar de lugares que ya no existen o que cambiaron mucho a lo largo de la historia. Se abre un mundo de posibilidades para mejorar la experiencia de turistas
y profesionales del sector. El desarrollo de este piloto nos ha permitido dar una nueva dimensión a toda la información que manejamos en Levante el Mercantil Valenciano sobre la ciudad, ofreciendo a los turistas una nueva manera de consumir y de disfrutar Valencia, gracias a contenidos adicionales y de actualidad como noticias, fotografías, imágenes de realidad aumentada, etc. Todo ello ha sido posible gracias a la red 5G, que ofrece la tecnología más adecuada para que nada interrumpa la experiencia de los visitantes. El 5G es una realidad y en Orange trabajamos para que las empresas puedan crecer e innovar ofreciendo el mejor servicio a sus clientes. Bueno, pues hasta aquí nuestra presentación. Espero que os haya gustado y tanto Eduardo como yo estamos a vuestra entera disposición para cualquier pregunta que queráis realizar. Y como tú ordenes, Belén. Andrés, Eduardo, muchísimas gracias por las presentaciones. Han sido muy clarificadoras sobre el grandísimo potencial que tiene el 5G. Creo que ha aplicado absolutamente a todo, ¿no? Es, podríamos decir, un cohete de propulsión que nos va a permitir llegar más allá con toda la tecnología, como bien comentabais, a esa especialización en la oferta, ¿no? Y a esa personalización hacia el cliente. Y además con el uso de estas tecnologías, bueno, que ya no son tan disruptivas, que están ya incorporándose día a día a nuestra cartera tecnológica, ¿no? Para los destinos y para las empresas. Son muchos los temas que habéis tratado. La verdad es que tendríamos para preguntaros un montón de cosas. Yo voy a lanzaros un par de preguntas y animar al público porque hay mucho que consultar. Eduardo, hemos visto en la primera parte ese cambio, esa transformación en el Big Data turístico, ¿no? Y esa interrelación, yo que os conozco desde hace bastante tiempo, tuve la suerte de colaborar con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, colaboró con vosotros hace ya, Andrés, creo que 3 años, ¿no? O 4 del primer proyecto Big Data, que creo que llevasteis a cabo a nivel nacional en este destino. He visto mucho Correcto. la evolución, ¿no? También todos hemos aprendido. El sector turístico ha aprendido de lo que era el Big Data, por supuestísimo, porque estábamos perdidos, ¿no? Ha sido necesario un cambio en la mentalidad también del sector, de las administraciones turísticas, hablo, ¿no? No tanto del sector, en el cambio de mentalidad en entender lo que era el Big Data, ¿no? Y las comparativas con la estadística tradicional, que siempre estábamos en esa línea, ¿no? Entender que son cosas totalmente diferentes y percibir, entender los datos de la manera en la que el Big Data nos los da y saberlos poner en práctica. Eduardo, comentabas que habéis dado ese cambio que me parece excepcional, ¿no? En la búsqueda de qué es lo que quiere el destino turístico, qué datos necesita o qué es lo que está buscando, ¿no? Y creo que yo he llegado a la conclusión de que la información que disponéis a través de telefonía es fundamental para el control de flujos, para la medición de la repercusión de una acción en concreto de promoción, incluso para, obviamente, con largos periodos de datos para caracterizar el turista y el visitante que tenemos, ¿no? Que siempre teníamos ahí esas líneas, ¿no? Que trabajamos en turismo. Pero que has puesto sobre la mesa que lo importante aquí es la interacción de múltiples fuentes de datos, ¿no? Con el resultado. Y la pregunta sería, con todo esto que podemos, ¿cómo debería de empezar a reaccionar un destino? ¿Cuáles son los primeros pasos de que un destino turístico, hablemos de una ciudad, no de un destino a nivel comunidad autónoma, debe de dar para empezar a integrar estos datos, estas fuentes en su día a día, ¿no? Para la toma de decisiones estratégicas? ¿Cuál sería, llegamos a Orange, un pequeño destino, y dice Orange, ¿cómo puedo empezar a desarrollar un proyecto Big Data? Yo te diría Espero no que... haberte puesto muy difícil, ¿vale? Bueno, a ver qué tal. A ver, yo te diría que lo primero es que ese destino nos diga qué es lo que busca con esos datos. Es decir, qué preguntas quiere responder. Es decir, cuál es el cliente objetivo. Y yo al final creo que la base es tener un estudio estratégico de esa ciudad, de cuál es su plan de abordar el turismo a medio plazo. Es decir, cuáles son los elementos diferenciales de ese pequeño municipio
que quiere potenciar. En función de eso podemos analizar si realmente hay mercado para abordar esa diferenciación. También podríamos mirar, y no creo que sea el caso de un municipio pequeño, de qué fuentes de datos tiene actualmente, porque nos encontramos que, esto sobre todo en administraciones más grandes, que tienen muchos datos, pero no saben qué hacer con eso. Por eso, para mí, la clave es, a ver, no tienes que buscar qué fuentes de datos necesito. Lo que tienes que ver es qué problema tengo, cómo lo quiero solucionar y qué fuentes de datos tengo que utilizar para solucionar esos problemas. Como dije en un momento, es decir, el dato por el dato no es la solución. El dato tiene que ser una herramienta para solucionar problemas concretos. Y esa pequeña ciudad tiene que tener claro hacia dónde quiere ir. Es decir, y para mí, la clave es que, vamos a ver, nosotros de los datos de movilidad, los datos de operador o los datos de conexión, es decir, conexiones a Internet, podemos tener idea de cómo gestionarlos y qué usos se le pueden dar. Pero resolver la cuestión concreta que nos plantea el cliente puede requerir el hablar con gente que sea especializada en conectividad aérea o con otras áreas que nos permitan conjuntamente, y hablando mucho con el cliente, hacer una propuesta que permita una solución de ese problema. Pero para mí la clave es, ¿qué quiero conseguir con esta propuesta? ¿Quién es mi cliente objetivo y cómo lo capto? Yo creo que la clave es diferenciación y personalización de oferta. Y ya no solo destino, es decir, una pequeña empresa que se monta actividades de kayak, por ejemplo, ¿a quién dirijo esa actividad? Estamos también con el problema de la estacionalidad. Sobre todo, bueno, yo soy canario, es menos, pero en el resto de España el problema de la estacionalidad es muy importante. Es decir, a lo mejor puedo disminuir ese impacto si encuentro turistas que quieren ir en otras épocas y que están buscando otras cosas. O puedo ver si la gente de la zona podría hacer uso de esas actividades, o personalizando esas actividades consigo que el público local, los residentes o los de la zona, también usen esas actividades. Entonces, para mí, la clave es tener claro hacia dónde quieres ir. Una buena hoja de ruta con los objetivos a marcar, ¿no? Y como decías, no tanto el dato, lo has dejado muy claro, y también sacarle partido a los datos que tiene la administración o que tiene la PYME y la pequeña y mediana empresa, ¿no? Porque a veces las respuestas las tenemos en casa, pero no sabemos qué hacer con todo eso, ¿no? Otra pregunta que quería comentar. Un matiz, perdona. Por Para mí, supuesto. la otra clave es el tema de formación y capacitación de las pymes. Es decir, la realidad es que España es un país de pymes. Entonces, tú no puedes pretender que el dueño responsable que lo hace todo de una pyme sea un experto analista de datos. Tienes que ponerle las cosas muy sencillas para que él vea que esa información es súper útil para que sus ingresos se incrementen en un 20%. Y no le demos más vueltas, y tenemos que ponérselo sencillo, y tenemos que hacer que una buena parte del tejido empresarial vea el Big Data o vea las tecnologías como una herramienta para incrementar sus ingresos. Bueno, el plan de resiliencia tiene una parte importante en esto, que es lo que todos los destinos, desde todos los destinos, y sé que habéis participado también recientemente en un estudio con Segitur, y todos los telcos, y hemos dicho, ¿no?, que todo esto fenomenal, que sabéis que hablábamos antes de que está encima de la mesa esa plataforma nacional inteligente, que va a recabar múltiples datos y que quiere descender a nivel local con datos, y todos pedíamos eso, ¿no?, que no solamente la pequeña y mediana empresa, sino también las propias administraciones que facilitamos datos, tengamos esa formación, porque a veces nos encontramos que hablamos de Big Data y muchas de nuestras pymes requieren, por cuestiones de adaptación a este proceso de digitalización, formación más básica, como como tener una página web en condiciones, ¿no?, y los elementos de la misma. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Una hoja de ruta que hay que marcar eso, como tú dices, con saber qué queremos ser, ¿no?,
cuál es el objetivo que queremos marcar. Y también muchas veces algunos destinos tienen claro lo que quieren ser, o a veces no sabemos lo que queremos ser de mayores. Por lo tanto, vuestros datos también son fundamentales para plantear esa fotografía, ¿no?, de lo que somos. Belén, y yo creo que el matiz es ¿qué quiero ser de mayor y contra quién compito para llegar a ser eso de que quiero ser de mayor? Es decir, si yo quiero ser un destino de, no sé, playas pluviales y lo que tengo es 10 metros de playa y el vecino tiene otra cosa, pues tendré que asumir que ese no es mi público objetivo. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Medimos solo nuestro ombligo o la cuestión es que tenemos que tener datos de la competencia para saber cuál es nuestro nivel de posicionamiento, ¿no? Podemos estar fenomenal o no podemos mirarnos muy bien el ombligo, pero resulta que para saber qué es lo que estamos haciendo bien o mal o cuáles son nuestros objetivos marcados a medio y largo plazo, tenemos que saber en qué ranking estamos y cómo estamos posicionados. O sea que en eso estoy de acuerdo contigo. Entendemos que los datos pueden abarcar datos de la competencia sin ningún tipo de problema porque se está haciendo así, ¿no? Todas las plataformas de inteligencia turística que estamos desarrollando en los destinos y a nivel nacional, hay un factor fundamental que es saber mi precio o mi disponibilidad está bien aquí, pero cuál es la de nuestros mercados competidores, ¿no? Y eso trasladado a este Big Data en caracterización de usuarios, ¿no?, de turistas visitantes, lo mismo. ¿Verdad, Eduardo? Sí, sí. Sí, yo te puedo dar, y de hecho hay muchos clientes que nos lo piden, es conocimientos de mi mercado, y mi mercado lo puedes definir tú, puede ser un municipio, puede ser una zona del municipio, pero es que a lo mejor también quiero comparar con respecto a mi competencia. Y yo creo que la otra clave, y es uno de los elementos diferenciales que hay en España, es con la cantidad de turistas que tenemos. Es decir, hay nichos, o como se llama muchas veces microdestinos, para todo el mundo. Es decir, Murcia a lo mejor no es la Ribera del Duero o La Rioja, pero el Jumilla tiene un potencial espectacular y se están haciendo cosas increíbles. Entonces, yo que no soy un experto de vino, a lo mejor Jumilla no me atrae, pero alguien que sí le gusta el vino, ir a la bodega de Juan Gil o lo que sea, ya le motiva, bueno, pues a lo mejor, y luego es el agrupar cuestiones, es decir, a lo mejor una persona hace un viaje, estoy pensando en mí, con la bicicleta, pero no te importa un día ir a una bodega, no te importa otro día hacer una visita cultural. Entonces, el hacer ofertas integradoras que pueden requerir a veces también el aliarme con mi vecino. Y te quiero decir, a lo mejor Murcia se tiene que aliar, me lo invento, con Almería para hacer una propuesta conjunta para cierto sector de clientes. Y el Big Data y las nuevas tecnologías van a facilitar esto, el tema de los destinos rurales. Es decir, mucha gente a lo mejor hoy se plantea que quiere vivir 3 meses al año en una zona rural. Con el 5G, las posibilidades de conectividad, pues puedes vivir allí y estar trabajando simultáneamente, cosa que a lo mejor hace 10 años era impensable. Y por añadir un poco a lo que está comentando Eduardo y Belén, que estáis dando justo en la clave, es decir, yo quiero saber qué quiero ser, quiero compararme con quién quiero, pero no olvidemos también que, como comentabas, Belén, hay muchos destinos que tienen, o en muchos destinos se da por hecho lo que son. Y a lo mejor cuando realmente analizas el histórico, te das cuenta que lo que tú pensabas que eras, tu soporte más fuerte de turismo está en otro sitio. Y es muy importante analizar el histórico, analizar el pasado para saber muy bien dónde estás y saber muy bien dónde quieres ir. Y a la hora de lo que comentaba Eduardo, que es súper importante, ponía el ejemplo de Jumilla, que me parece súper acertado. Si yo me planteo como destino, llámese Jumilla, o llámese Caravaca, o llámese Cartagena, o llámese Mazarrón, y tengo claro lo que soy, tengo claro lo que quiero ser, y soy capaz a través de los datos de ver quién está siendo lo que yo quiero ser, me puedo ir a ese sitio y decir, vale, es que este es el turista que yo quiero traer y este turista que yo quiero traer
habitualmente va a tal sitio y va a tal sitio porque tiene esta oferta de no sé cuántos, porque tiene esta otra, porque la facilidad para llegar, porque el vuelo de no sé dónde, porque es tal, y entonces me permite a mí planificar y mi estrategia y mi campaña y modificar mi estrategia en base a eso que quiero conseguir, porque si yo quiero traer turismo alemán, pero el vuelo más cercano de un alemán es en Madrid, pues por mucho que yo quiera, no voy a poder traer a ese turismo alemán. Tengo que conseguir primero, como objetivo, decir, pues que haya una línea aérea que me deje cerca o que haya una capacidad de transporte hasta allí. Es decir, analizar muy bien qué eres, dónde quieres ir, con todos los datos, quién está haciendo bien eso que tú quieres hacer y ponerlo en marcha es parte fundamental de esto. Y una cosa, por matizar, profundizando en lo que tú estás diciendo, los datos de navegación de Internet son súper útiles para esto. Es decir, yo puedo segmentar a mi cliente, es decir, me puedo encontrar, me lo voy a inventar, que en Berín no es una población demasiado grande, con lo cual Santiago de Compostela, hay mucha gente aficionada al vino y que ha ido durante los últimos 3 años a La Rioja y Ribera del Duero. Pues a lo mejor tengo que lanzar una campaña en Santiago para que vayan a la zona de Jumilla. Y para mí la otra clave es caracterizar a los clientes o a los turistas y saber el gasto medio que lleva asociado a esa actividad. Tienes que decir, a lo mejor conseguir un 1% de turistas que hagan actividades deportivas te compensa más que meter foco en otro tipo de turistas con un gasto medio bastante más bajo o que van a ir a zonas que tú tienes cargadas poblacionalmente y te interesa que esa carga turística vaya a destinos o a poblaciones no tan beneficiadas del turismo. Entonces, al final, volvemos al principio, es decir, ¿qué quiero ser de mayor? ¿Y qué pasos doy para llegarlo? Efectivamente, Eduardo, creo que has sacado el tema de debate y que centra ahora mismo todo el desarrollo turístico de los destinos, que es la sostenibilidad. ¿A todos nos interesa tener grandes masas y flujos de turistas? Bueno, depende de cada destino y del potencial de desarrollo que tiene, ¿no? ¿A todos nos interesa que sea un turista con un mayor gasto medio y con una duración de pernoctaciones más largas? Por supuesto, eso nos interesa a todo, ¿no? Los nuevos target que están surgiendo con este post-pandemia, ¿no? Hemos tenido turismo de lujo, ¿no? De alto nivel, pero ahora ese turismo nómada es algo que no había, ni se conocía, ¿no? Y se está explotando también. El turista nómada también quiere conocer la zona en la que se encuentra trabajando durante ese periodo de trabajo desde casa. Yo quería también trasladar que además del saber, ¿no? El saber a dónde llegamos y la foto de antes, que a mí también me parecía muy importante, ¿no? Para aquello de saber qué somos, como bien ha apuntado Andrés, que lo más obvio también, ¿no? Y es que cualquier acción que realicemos a través de estos datos también conlleva una monitorización. Esa monitorización y ese seguimiento permite tomar decisiones de corrección, como bien comentabas, Eduardo, de manera mucho más rápida. O sea que, como bien decís, el Big Data va a cubrir todo el ciclo del viaje, ¿no? El pre, el post y a las empresas y a las administraciones el diseño de la hoja de ruta y el ajuste constante de las acciones, ¿no? Y de los resultados. Si os parece, pasamos ahora, Andrés, yo quería preguntarte, hemos visto todas las posibles aplicaciones que tiene el 5G y hablamos del desarrollo de apps con esa realidad aumentada, con realidad virtual, con la aplicación que no la habéis comentado, pero seguro que es así, de inteligencia artificial dentro de todos, porque los chatbots que comentabas, ¿no? Ese bot evolucionado también tirará de todo este tipo de temas. Y vamos a ver entonces datos casi a tiempo real de la interacción de los usuarios con todas estas herramientas, ¿no? Que nos van a permitir también especializar la oferta. Bueno, soy una administración y más o menos sé por dónde va la hoja de ruta, ¿no? Quiero ser disruptivo y aplicar estas nuevas tecnologías para, podríamos decir, dar una experiencia de calidad al usuario. Y 2 preguntas importantes. ¿Consideráis que vamos a dejar de trabajar tocando el smartphone y que el procesamiento del lenguaje natural a partir de los próximos años va a ser la herramienta que nos una a todos los viajeros?
¿Y qué papel tienen todo esto los desarrollos de estas tecnologías disruptivas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué potencial va a tener temas como la inteligencia artificial aplicada a todo esto? A lo mejor la pregunta pero va en línea, ¿verdad? ¿Me lo permitís? Totalmente. Bueno, a ver, tengamos en cuenta también que con el tema nos está pasando ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial exactamente lo mismo que nos pasaba con el Big Data hace unos años. Es decir, cuando empezamos a hablar de Big Data, había mucha gente y hay muchos sitios que decían, "¡Oh! Nos están controlando, el gran hermano, esto va a ser cuidado, porque claro". Entonces, bueno, con el paso de los años hemos demostrado que todos los datos que estamos dando son perfectamente anonimizados, no se permite localizar a nadie expresamente, salvo que un juez lo dicte, porque es curioso que cuando es en positivo no se refrende esto, es decir, nosotros ahora somos capaces de decir dónde estaba un malhechor en un momento determinado, ¿vale? Y se lo podemos poner al juez, ¿vale? Y nos está pasando algo muy parecido con la inteligencia artificial, es decir, hay mucho temor a la hora de hacer aplicaciones de inteligencia artificial en cuanto a que dejemos en manos de una máquina la toma de decisiones, ¿vale? Pero al final tenemos que empezar a retrotraer eso y al final quien le vamos a decir cómo tiene que tomar las decisiones somos nosotros. Entonces, en el caso de los asistentes ha sido muy curioso porque, como os digo, empezamos con un simple chatbot. Era un chatbot que tú te conectabas y le decías que querías no sé cuántos y te contestaba porque asociaba la respuesta con tu pregunta, pero como le utilizaras alguna jerga un poco especial o le preguntaras alguna cosa de alguna manera, o incluso hasta si tenías alguna falta de ortografía, el chatbot ya se empezaba un poco a liar, ¿no? Y ya dijimos, bueno, pero además es que tenemos ese problema y tenemos el problema de que hay gente que no tiene una capacidad de escritura, pensando en gente mayor o pensando en una capacidad de escritura tan importante, pues hay que ponerle que sea el asistente también por la voz, ¿no? Entonces, pero claro, nos dimos cuenta que volvíamos a tener el mismo problema del principio, es decir, que cuando vas a hablar con alguien y le dices o sueltas algún chascarrillo o incluso hasta algún taco en algún determinado momento, la persona, o sea, la máquina que está por detrás no es capaz de contestarte porque, insisto, se parametrizaba lo que se reconocía con un macheado directo, ¿vale? Pues, ¿qué se ha hecho por detrás? Lo que se ha hecho por detrás es poner una capa de inteligencia artificial en la que no solamente estamos macheando lo que estamos contestando, sino que además estamos intentando entender y la propia máquina está autoenriqueciéndose. Y el último paso, que es donde estamos ahora mismo, que yo creo que realmente es el paso realmente diferenciador, es que no solamente somos capaces ya de entender esa inteligencia artificial, de entender y de interactuar con cualquier persona, sino que esa herramienta es capaz de interactuar con esa persona. Y para mí eso es importantísimo. Hacíamos una prueba, como os decía, en Sevilla, en la cual en base a lo que le había preguntado que quería ver y en base a dónde se alojaba, cómo había venido, con toda esa información que tiene detrás, el asistente le proponía dónde comer, qué visitar, por, por esa asociación de conocimientos, de conocer a la persona con la que estás viendo. Incluso, claro, si además no trampa digo, pero si utilizas toda la información de todos los datos que tienes, es decir, si yo de ese tipo de usuario sé que su navegación, como decía Eduardo, se interesa por el mundo de las motos, aunque esté en otro sitio y sé que hay un circuito al lado, ese asistente es capaz de decirle, ¿y por qué no vas a visitar tal? Porque hay carrera de motos, ¿sabías que hay una carrera de no sé qué? O cualquier otra circunstancia. Entonces, como todo en esta vida, la inteligencia artificial bien aplicada es algo que nos va a permitir tener una riqueza muy grande. Yo, por responder de una forma tajante a tu pregunta, Belén, sí. La voz se utilizará a medio plazo y lo que se está haciendo, como bien decía Andrés, de inteligencia artificial hace que seamos menos reacios a utilizar los chatbots. Y sobre todo aquí hay otra variable, es la edad. No es lo mismo la actitud de una persona de 20
que la actitud de una persona de 50, como puede ser yo. Entonces, eso también va a ser un elemento, pero si los chatbots y el uso de la inteligencia artificial hace que ese entorno sea mucho más sencillo, es más cómodo hablar que estar tecleando. Entonces, la respuesta es sí, categóricamente. Yo también opino igual, Eduardo, ¿no? Los que tenemos hijos jóvenes ya sabemos que teclean poco y escriben menos. Y todo es a través de comando de voz. Y está claro que nosotros, los destinos y las empresas, tienen que desarrollar y de innovar de cara a lo que a nuestros futuros o nuestros ya casi nuevos turistas digitales, ¿no? Si os parece, nos queda un poquito para haceros una última pregunta. Hemos hablado de destinos, hemos hablado de Big Data en su totalidad, de la monitorización, hemos hablado de aplicaciones, pero la tecnología que tenemos ahora y que se va a desplegar con el 5G, ¿es accesible para la pequeña y mediana empresa? Vamos a ver una democratización, entenderme la palabra, ¿no? Y haces un proyecto de una app con este tipo de herramientas, ¿va a ser accesible para la pequeña y mediana empresa? Bueno, si quieres contesto yo, Eduardo. Absolutamente. De hecho, no hacemos distinción en dónde desplegamos. Es más, precisamente con los fondos europeos hay mucho interés en que despleguemos el 5G en zonas, no tan, en las ciudades evidentemente, porque lo van a tener por caída libre, pero en zonas, sobre todo en polígonos industriales y demás, donde son bandas donde vamos a trabajar de forma completamente libre. Es decir, cualquier compañía que quiera trabajar a través de 5G lo va a poder hacer. Pero luego además te especifico, hay proyectos específicos porque cualquier empresa puede decir, yo quiero un espectro privado para mí, para trabajar porque necesito un espectro privado, porque mi necesidad es, me imagino, un almacén logístico, por ejemplo, muy grande, o me imagino o una plantación agroalimentaria, es decir, algo que tenga muy específico. Y el coste económico y el coste económico con el coste de oportunidad va a ser es muy sencillo de poner, con lo cual, sí, por supuesto. O sea, el 5G va a estar a disposición tanto de forma pública como privada para las pymes de una forma muy sencilla. Belén, yo solo matizaría una cosa con respecto a lo que dice Andrés. Esa democratización va a depender de las propias administraciones públicas del Estado y la subvención que quiera dar al despliegue en zonas rurales. Es decir, la diferencia de un 4G a 5G a nivel de desarrollo de aplicaciones no es sensible, pero el que haya 5G en una población de 2.000 habitantes y puedan acceder a aplicaciones con retardo mínimo o con posibilidad de conectar no sé cuántos sensores de una forma eficiente y que la batería no se te gaste en 2 años, eso sí va a depender del dinero que quiera poner el Estado y de cómo quiera facilitar uno de los ODS o uno de los objetivos del plan de resiliencia, y es que los diferentes entornos tengan las mismas oportunidades y que esta España despoblada pues tenga herramientas para competir en igualdad de condiciones con el resto. Pero yo creo que es una cuestión más administrativa, política que técnica. Muy bien, pues Eduardo y Andrés, ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Tenemos, como se dice, muchas preguntas en el tintero que esperemos volver a tener otra oportunidad para volverlo a hacer, enfocando ya cuando ya veamos cómo están estos Next Generation puestos en marcha y qué proyectos se están desarrollando. Otra vez más, agradeceros vuestra inestimable ponencia, ambas, en el webinar de hoy. Agradecer a los asistentes al webinar, creo que ha sido muy didáctico, cosa que os agradecemos muchísimo desde el sector turístico y muy clarificador sobre el potencial del 5G. También al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, como siempre. Y bueno, os dejo que os despidáis de vuestro público asistente y otra vez mil gracias desde el Centro de Cualificación Turística y desde el Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Andrés, Eduardo, cuando queráis. Yo solo decir que gracias a vosotros por la oportunidad, y si cualquiera quiere plantearnos una cuestión que no han podido, a través de LinkedIn estamos accesibles, así que sentíos libres de contactar con nosotros sin ningún problema, que nosotros encantados.
Exacto, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y además yo por lo menos, Eduardo también lo sé, pero yo por lo menos he estado súper a gusto. Me he sentido como en casa, aunque estemos a unos kilómetros de distancia y de verdad ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. La próxima vez presencial y vamos a Jumilla, por ejemplo. Vale, la También. próxima vez lo hacemos, lo transmitimos apunto. desde una bodega. Y creo que a mitad de webinar tendremos las ideas muy claras de lo que queremos ser de A mayores. ver, a lo mejor en la bodega hay 5G y la podemos hacer desde la bodega. Todo Me llegará. apunto. Nos apuntamos y así lo haremos. Bueno, un cordial saludo a los dos y a todo el público asistente. Muchísimas gracias a todos y bueno, damos por finalizado el ciclo de webinars y volveremos el año que viene con esta iniciativa que espero que haya sido del agrado de todos los participantes y de los asistentes. Un cordial saludo a todos.